Que el soberano Dios, Jehová de los ejércitos, los continúe bendiciendo a todos. Aleluya. Estamos contentos, estamos agradeciendo a Jehová de los ejércitos por medio de Jesucristo, su Hijo, sí, amén, por cuanto nos concede el que podamos estar reunidos todos, congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bienvenidos todos a la casa de oración. Sí, amén, aleluya. Saludamos a todos los hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en el Evangelio Mateo, capítulo 3. Aleluya. Vamos a leer en el versículo 1. Poderoso. Vamos a leerlo con reverencia en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dando gracias a Jehová de los ejércitos por medio de Jesucristo el Señor. Aleluya. Con y bajo la unción del Espíritu Santo, el Consolador. Glorioso. Amén. Eterno. Vamos a leerlo y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando Aleluya. dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Glorioso. enderezad sus sendas. Eterno. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Gloria a Dios. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aleluya. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén. Pueden Gloria a sentarse. Dios. Aleluya. Bendito Cordero de Dios. Estamos tratando un tema Aleluya. que tiene que ver con la doctrina de bautismos. Glorioso. Y Dios. eso usted lo lee en Hebreos 6:2. Poderoso. Y que trata de lo que tiene que ver con los primeros rudimentos. Los primeros rudimentos. O sea, lo elementario. Gloria a Dios. Lo primero que todo creyente en Jesucristo tiene que saber. Los primeros rudimentos. Aleluya. Y dentro de los primeros rudimentos está la doctrina de bautismos. Poderoso. Dando a entender que hay varios. Por cierto, se ven, así lo que está por encimita, se ven 7 formas de bautismo. 7 formas. 7 maneras de bautizar. Y comenzamos viendo ya y que miramos que en el Antiguo Testamento se ven 2 o se ven 3. Primero mencionamos que cuando Israel pasa por el mar y la nube arriba y el mar, pared acá de agua y pared acá, Israel pasa en seco, allí se da un bautismo. Y el apóstol Pablo lo deja ver en primera carta a Corintios 10, los primeros versículos. También se habla de el agua, de la ceniza de la vaca, en Números 19. Esa agua rociada venía a ser una ablución, que ablución es igual que bautismo. Aunque en el Antiguo Testamento la palabra bautismo, o como lo leímos en el Mateo 3, 6, y todos eran bautizados. Aleluya. Y eran bautizados. En el 7 venían a su bautismo. Ambas palabras en el Antiguo Testamento no se encuentran. Así no se encuentran. Pero sí se lee en Hebreos 10, en Hebreos 9
de que había el culto anterior tenía que ver con abluciones, comida, bebida y abluciones. Entonces, incluyendo el bautismo o la manera como Israel recibía el perdón y al ser rociados con el agua de la ceniza de la vaca. Esto era una expiación. Era el agua de la expiación. Entonces ya vimos dos formas más la que los judaicos o los practicantes del judaísmo no le llamaron directamente bautismo, solamente le llamaban el baño ritual. Y que el grupo, llamándose los esenios, ellos le dieron seguimiento, o sea, fueron como los fundadores de esta forma del baño ritual, que están desde 150 años antes de Cristo hasta 70 años después de Cristo. Entonces se ve ese baño ritual y que lo hacían por inmersión. O sea, tenían una piscina suficientemente grande para poderla llenar de agua y por sí mismos sumergirse en el agua de la piscina y ya quedaban, o sea, era el baño ritual, era un rito. Pero que de alguna manera, por ser sumergidos en agua, se le llama bautismo. Entonces ya mencionamos estas tres formas. Ahora toca mencionar el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Nótese de que Juan nace en el tiempo de la ley. Igualmente que el Señor Jesucristo. Tanto Juan y el Señor Jesucristo, con 6 meses de diferencia de edad, Juan mayor 6 meses que el Señor Jesucristo, los dos, tanto Juan y el Señor Jesús, nacen en el tiempo de la ley. Poderoso. Maravilloso. Y que por nacer en el tiempo de la ley, y que en la ley decía de que todo varón, al nomás nacer o al tener 8 días de nacido, al 8º día de haber nacido, la ley decía de que lo tenían que circuncidar, sí o sí. Lo circuncidaban al 8º día. Y vemos a Juan que lo circuncidan al 8º día. Según se lee en Lucas 1:59. Al Señor Jesucristo al 8º día lo circuncidan. Lucas 2:21. Ahí está la circuncisión de Juan y la circuncisión del Señor Jesús. Aleluya. Y quedándose a vivir en el tiempo de la ley. Usted ve al Señor Jesucristo celebrando las fiestas solemnes, que los padres lo llevaban a Jerusalén en las ocasiones en que se celebraban las fiestas solemnes. Quiere decir de que el Señor Jesucristo nació en el tiempo de la ley, tal como se dice en Gálatas 4:4. Gloria a Dios. Ahora, algunas observaciones en cuanto a Juan. Lo estaban confundiendo de alguna manera por la manera como vestía. Y según la historia, de esta manera como Juan vestía,
vestía, como lo leímos en Mateo 3, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Tanto en la vestimenta y en la comida era igual, o se vestían igual, y por vivir en el desierto, su comida era igual, langosta y miel, hablando del grupo de los esenios. Y por Juan vestirse de igual manera como se vestían los esenios y comer la comida que ellos comían, algunos han dicho de que Juan pertenecía al grupo de los esenios. Lo han llegado a decir, de que Juan pertenecía al grupo de los esenios. Pero en este caso, no lo pueden comprobar históricamente ni bíblicamente. Aleluya. Que Juan haya pertenecido al grupo de los esenios. Es más, si hubiese pertenecido, no tiene nada de malo. Gloria a Dios. Pero dije, no se puede comprobar históricamente ni bíblicamente. Entonces dejémoslo así. Aleluya. Lo que para marcar es de que los esenios tenían su forma, su rito, su baño ritual, que se sumergían en el agua, viniendo a hacer de alguna manera bautismo. Pero lo hacían por sí mismos. O sea, nadie los sumergía, ellos mismos se sumergían. La diferencia, o sea, de que el bautismo de Juan, que es el tema a tratar hoy, el bautismo de Juan, aleluya, es diferente, no es continuación. Juan no está dando seguimiento al bautismo, a la forma de bautismo del grupo de los esenios. No está dando seguimiento. Es muy diferente. En todo el sentido de la palabra es diferente. Porque acá estamos viendo de que las personas, después de arrepentirse, era Juan el encargado para sumergirlos en el agua. Muy diferente. O sea, totalmente opuesto. Los esenios, ellos mismos, voluntariamente iban y llegaban donde estaba la piscina y ellos se sumergían, ya fuese hombre o mujer. Pero acá está todo lo diferente totalmente. Acá es Juan el que está bautizando a los que se están arrepintiendo. Poderoso. ¿Alguna observación? Y quizá usted se ha preguntado, el bautismo de Juan, ya mencionamos, era por inmersión. El bautismo de Juan por inmersión, o sea, sumergido, totalmente mojado. Y eso es lo que significa bautismo. Mojado, totalmente abrumado, mojado totalmente. Glorioso Dios. Sumergido. Por eso de allí viene la palabra bautismo por inmersión, inmergido en el agua, que tiene la aplicación de lavamiento. De alguna manera, el bautismo, de alguna manera, que se hacía allá, creían de que al sumergirse en el agua lo lavaba de todas las impurezas. De todas las impurezas. Ahora, el bautismo de Juan no cambia. El sentido no cambia, o sea, el significado no cambia. Si allá era que el creer de ellos, que al sumergirse en el agua, todas las impurezas eran limpiadas, eran lavadas.
aquí el bautismo de Juan, dije, no cambia, en el sentido no cambia, la aplicación no cambia. Pero acá no son meramente las impurezas, sino que todos los pecados que el hombre había cometido durante toda su vida, al ser sumergidos en el agua, los pecados, no las impurezas, los pecados eran perdonados. Los pecados eran perdonados. Lo que quise decir es de que el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Gloria a Dios. O sea que al ser sumergido en el agua, el pecador ya arrepentido, al ser sumergido en el agua venía a ser el elemento para lavar los pecados de la persona. Aleluya. Bautismo para perdón, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No las impurezas. El bautismo de Juan era para perdón de pecados. No dice para perdón de impurezas, para perdón de pecados. Ahora la observación es esta. Allí está el bautismo de Juan. Claramente usted lo ve que está bautizando en el río Jordán y en ríos que anexaban al río Jordán. Y que lo hacía donde había mucha agua. Hablamos en una ocasión de que cuando se habla en Miqueas, capítulo 7, y justamente allá en Miqueas, capítulo 7, versículos 18, 19 y 20, está la profecía dada. Se cumple en el tiempo de Juan, cuando Juan está bautizando. Allá menciona mar, que los pecados iban a ser echados en lo profundo del mar. Dijimos de que mar significa un cuerpo grande de agua. El río Jordán, abundante agua. Los ríos que anexaban al río Jordán, abundante agua. O sea, un cuerpo grande de agua. Entonces, al ser sumergidos en el agua, los pecados eran perdonados. Ahora, la pregunta es esta. ¿En qué forma bautizaba Juan? Ya que el mandamiento dado por el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19, Él dijo la orden. Y dijo Él, por tanto, ir por todas las naciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Se lo quiero leer bonito, Aleluya. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está el mandamiento dado por el Señor Jesucristo. Aleluya. O ahí está la forma del bautismo meramente para la iglesia. Gloria a Dios. Para todos los nuevos conversos, creyentes en el Señor Jesucristo. O sea, de que no es solamente llevar a la persona arrepentida, convertida, que ha nacido de nuevo, llevarla al río y sumergirla sin decir nada. Aquí está el mandamiento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La orden. Aleluya. Ahora, Gloria a Dios. deber de todo predicador es investigar cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. La manera como lo llamó el Señor Jesucristo. Aleluya. Para que de esta manera
repita la orden y dé el cumplimiento. Ahora, al pensar en esto, Juan tenía que decir algo. Tenía que decir algo en la hora que sumergía a la persona arrepentida. Gloria sea a ti. No quedó escrito. No quedó escrito. No se halla nadie. Por lo tanto, no podemos nosotros afirmar. Porque no quedó escrito. No se ve qué decía Juan. Pero algo tenía que decir. Aleluya. Solamente no estoy diciendo o no lo estoy enseñando como doctrina. Y por favor no lo vaya a agarrar como una forma de doctrina. Solamente lo voy a mencionar. Y esto lo han visto algunos estudiosos. Lo han logrado ver también. Juan era hijo de sacerdote. Un sacerdote activo. Amén. Y fue cuando él estaba oficiando, le había tocado el turno a él, cuando el ángel habló con Zacarías acerca del nacimiento de Juan. Estaba él ejerciendo su turno. Porque lo dividían por turnos. Ahora, esto no se discute. Zacarías fue un sacerdote efectivo. Gloria a Dios. Juan era hijo de Zacarías. Entonces venía a ser hijo de sacerdote. Y según la ley, todo hijo de sacerdote era sacerdote. Aleluya. Entonces Juan sí o sí era sacerdote. Gloria a Dios. Y los sacerdotes, el sacerdote e hijos tenían la misma autoridad. O sea, eran sacerdotes. Papá e hijos eran sacerdotes. Le quiero leer en Números, Gloria capítulo a Dios. 6. Y esto lo va a dejar a usted, lo va a poner a pensar. Número 6, versículo 22, hasta el versículo 27. Número 6, 22 al 27. Aquí se llama la bendición sacerdotal. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles. O sea, vea usted, la misma autoridad era para Aarón y sus hijos, porque sus hijos venían a ser también sacerdotes. Así bendeciréis a los hijos de Israel. O sea, tanto Aarón como sus hijos podían bendecir a Israel de esta manera. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Aleluya. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Gloria a Dios. O sea que al mencionar los sacerdotes, ya fuese Aarón o sus hijos,
al mencionar el nombre de Jehová, lo estaban poniendo sobre el pueblo de Israel. Y a continuación venía la bendición de Jehová. Gloria a Dios. Y esta línea sacerdotal continúa Alabado sea. hasta en el tiempo en que Juan nace. Mencionamos de que Juan nace en el tiempo de la ley. Entonces nada había cambiado. Si Juan era hijo de Zacarías, Juan venía a ser un sacerdote. Y él podía, con todas las de ley, con toda la autorización de parte de Jehová, de levantar su mano y decir en el momento que estaba bautizando a la persona y mencionar el nombre de Jehová. Aleluya. O por no decir en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. Y de esta manera ponía el nombre en la persona recién bautizándose. Y venía la bendición. Venía la bendición. Dije, no quedó escrito así tal como lo mencioné. Y por lo tanto no le podemos hacer doctrina, no le podemos hacer enseñanza. Pero nos deja la idea, por lo menos, de que Juan tenía que decir algo en la hora que sumergía a la persona en el agua. Y lo más sensato a pensar es de que Juan mencionaba e invocaba el nombre de Jehová. Aleluya. Lo dejamos ahí. Poderoso. ¿Es para pensar? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué no le hacemos doctrina? Porque no quedó escrito. No se encuentra nada. Pero ya nos dio una luz, por lo menos. Ahora continuamos. Estamos hablando del tema del bautismo de Juan. Aleluya. Vamos a ver en Mateo 3. Ahí es la base. Después de esto, vamos a leer algunos versículos que hay hablando del bautismo de Juan. O sea, de que del baño ritual que se venía haciendo o los esenios practicaban, era una enseñanza de hombres. Una enseñanza de hombres. Pero más, o sea, enseñanza de hombres que más tarde se hizo una tradición. Una tradición. Y cuando el Señor Jesucristo viene, encuentra a los sacerdotes y a los religiosos de aquel entonces, llamándose escribas o llamándose fariseos y saduceos, los encuentra con todas estas tradiciones, mandamientos de hombres. Y por eso el Señor los enfrentó duramente. Porque estaban aferrándose a tradiciones meramente de hombres, habiendo dejado la palabra de Dios y agarraron mandamientos y tradiciones de hombres. Alabado sea Jesucristo. Pero el bautismo de Juan no era de hombres. Era un bautismo del cual Jehová lo había dado
para que Juan lo ejerciera. Y Juan no se hizo esperar. Antes de continuar, quiero que veamos de que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y que resultaba para perdón de pecados. El evangelista Marcos lo deja ver en el capítulo 1, versículo 4. Marcos 1, 4. Hablando de lo mismo que estamos leyendo en Mateo 3, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Cordero de Dios. La práctica anterior a esta, o sea, la práctica que se venía dando anterior o antes del bautismo de Juan, era una creencia solamente. Porque dije, era un bautismo de hombres, o una práctica, una tradición meramente de hombres. Por lo tanto, no había ningún beneficio en ello. Pero la creencia era de que al ser sumergidos en el agua de la piscina, allí recibían la limpieza de las impurezas. Pero más acá el bautismo de Juan, y lo vamos a ver, de que era un bautismo el cual Jehová lo había ordenado, o que venía de parte de Dios. Y este bautismo era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y lo mismo lo dice el evangelista Lucas. En el capítulo 3, versículo 3. Busque el evangelio Lucas, capítulo 3 y versículo 3. Dice, y él, ¿quién él? Juan. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Por qué se está dando este bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados? Porque la ley y profetas eran hasta Juan. Ley y profetas hasta Juan. El Señor Jesucristo lo habló claramente. En el libro Lucas, en el Evangelio Lucas, capítulo 16. 16. Se lo voy a leer. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde Juan en adelante. Desde entonces, el reino de Dios. O sea, ley y profetas hasta Juan. De Juan en adelante ya se habla del reino de Dios. Ya no se habla de los sacrificios que se venían haciendo en el tiempo de la ley en beneficio del ser humano.
que para poder tener perdón de pecados o que sus pecados fuesen borrados, tenía que usarse la sangre de animales. Y es por eso de que se lee en la carta a los hebreos que en la ley casi en todo se daba derramamiento de sangre. O sea que tenía que ver con constantemente estar derramando sangre, constantemente derramando sangre. Y es por eso de que se lee de que en la ley tenía que ver mucho derramamiento de sangre de animales. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados. Ahora, como la ley y los profetas eran hasta Juan, a no más que Juan abre la boca en el desierto de Judea, diciendo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hasta allí fue válido la sangre de los animales para perdonar pecados. Hasta allí. A no más que Juan abre la boca en grande y dice: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Hubo un paro allí, un finito, un final. Ya la sangre de los animales no está siendo efectiva para perdonar. Ahora, Dios está usando una nueva manera para que el hombre reciba perdón de pecados. Ya no por la sangre de animales, sino que a lo más que sean sumergidos en el agua, ahí sus pecados son perdonados. Para tomar en cuenta de que todos los que venían a Juan para que los bautizara, todos eran israelíes. No se ve ningún gentil. Los gentiles, tiempo más tarde, se abre la puerta de fe para nosotros los gentiles. Pero toda la predicación de Juan, la predicación del Señor Jesucristo, los predicadores después de Cristo en los primeros años, la predicación era solamente para los israelíes, no para los gentiles. Pero ahora nosotros tenemos la bendición también, que al arrepentirnos y convertirnos, es la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que nos limpia de todo pecado. Ya no es el agua del río. Ya no es el agua del río, sino que es la sangre del Señor Jesucristo. Pero como en el tiempo en que estaba predicando Juan, Jesucristo ya estaba, pero no había muerto por nuestros pecados. En otras palabras, Jesucristo no había sido crucificado, no había derramado su sangre, y por lo tanto Jehová está usando el método o la forma efectiva de que al nomás ser sumergidos en el agua, ahí recibían el perdón de pecados. Pero esto fue temporalmente. ¿Que fue efectivo? Sí, fue efectivo. Porque era un bautismo que Dios lo había permitido, Dios lo había dado. Y es por eso de que se lee en Mateo 21. Mateo 21. Gloria a Dios. Dijimos de que el bautismo de Juan, tanto Juan, el último profeta, y que la ley llega hasta Juan. Y Juan es el último profeta. Después de Juan ya no hubo otro profeta. Así del orden. Tal como en el Antiguo Testamento funcionaban los sacerdotes.
o ejercían su oficio de profeta. Ya en esa línea ya no hay más. Juan fue el último. Así es que los demás que han surgido 600 años después vino Mohammed, que los musulmanes lo adoran, no es profeta de Jehová. Los adventistas adoran a Elena White, no es profeta, es más, aunque en el Antiguo Testamento hubieron profetisas, pero a lo que ellos le llaman profeta, Elena White no es profeta, ni profetiza de Jehová. Y todos los que han surgido. Aleluya. Gloria a Dios. Claramente está la ley y los profetas hasta Juan. Hay que respetar esa parte. Porque fue el Señor Jesús quien lo dijo. Por lo tanto, tiene peso. Tiene valor. Y no lo podemos violentar por ninguna circunstancia. Hablando del bautismo de Juan. Dije Mateo 21. Mateo 21, 23. Vamos a leer desde el 18. Vamos a ver si estamos correctos. Mateo 21, 23. Vamos a leer desde el 23. Y le llaman la autoridad de Jesús. Le ponen en el título ahí. Cuando vino al templo, o sea Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. O sea, el Señor Jesús estaba en el templo y estaba impartiendo una enseñanza. Y vienen los sacerdotes, los ancianos del pueblo. Vienen los sacerdotes, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. O sea, lo interrumpieron, en otras palabras. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Una pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Una pregunta bien seria. Respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, Jesucristo tenía la respuesta solamente para dárselas. ¿Quién le había autorizado para que hiciera todo lo que estaba haciendo? El Padre, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Así de fácil. Jesús le hubiera dicho, usted me está preguntando quién me autorizó. Déjenme decirles de que el que me autorizó fue mi Padre. ¿Tienen algo ustedes en contra? No, pero Jesús fue bien tranquilo. Les hace una pregunta. La pregunta que le hacen, lo hacen bien en serio. La pregunta que el Señor les formula, también se las hace bien en serio. Y les dijo él, les pone condición. Si ustedes me dan respuesta a esta pregunta que yo les voy a hacer, yo también les voy a responder con mucho gusto. Y la pregunta que les hace fue esta. El bautismo de Juan
Mateo 3:7, 3:6. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De dónde era? Porque estos religiosos sabían bien del baño ritual, que les quitaba, según la creencia, les quitaba las impurezas. Y que era un baño ritual o un bautismo de alguna manera, por la manera como lo hacían, de sumergirse en el agua, era meramente de los hombres, o era de la tierra, era terrenal. Y la pregunta es, Jesús sabía las dos partes. Sabía del bautismo de Juan y sabía del baño ritual. Porque él había crecido con el conocimiento del grupo de los esenios. No fue allá con ellos para platicar y estar con ellos, pero él sabía de que estaba el grupo de los esenios. No se miran en toda la predicación del Señor Jesús porque estaban allá en Qumran, lejos, en el desierto. Aleluya. Y de alguna manera no se interesaron en oír el mensaje del Señor Jesús. Sí. Lo ignoraron. Sí. Lo ignoraron. Lo marginaron. A sabiendas o no lo que se perdieron. Perdieron la bendición. Sí, amén, aleluya. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Quiere decir que había un bautismo de los hombres y había un bautismo que había venido directamente de parte de Dios. Y los pone ahí en estrecho, como quien dice, los pone entre la espada y la pared. Y empezaron, dice en la continuación, ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos creían de que Juan era profeta, y verdadero profeta, más que profeta. Glorioso Dios. Entonces dijeron, no sabemos. Sabían, pero como no eran humildes, no quisieron doblegar el brazo, no quisieron reconocer que ellos estaban en el error. La salida más fácil que encontraron fue decir no sabemos. A sabiendas, dijeron no sabemos. Entonces Jesús también les dijo, yo les voy a decir quién me autorizó para que esté haciendo todo lo que estoy haciendo. Los dejó, se fueron, o sea, en otras palabras, les cerró la boca. ¿Qué vemos en todo aquí? ¿O qué aprendemos? De que el bautismo que predicó Juan era un bautismo que había venido de parte de Dios. Sí, amén. Porque cuando se lee el término cielo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? El término cielo tiene varias aplicaciones. Por la elevación y también tiene que ver con eternidad y tiene que ver con el evangelio mismo. Pero acá se ve de que cielo como la morada de Dios, o sea, donde Dios mora. Aleluya. Y que es un lugar grande, o sea, donde Dios mora no es una casuchita así y
ya, no. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Poderoso. O sea que es un lugar grande, amplio. Aleluya. Y allí está la promesa de que Jesús va a llevar a la iglesia a las moradas de su Padre. Poderoso. O sea, lugar donde Dios mora. Aleluya. En tiempo final, la iglesia va a ir a ese lugarcito. Poderoso. Lugarcito así grande. La morada, donde mora Dios. Entonces, lo que quiere decir es de que el bautismo de Juan sí vino de parte de Dios. Fue Dios quien lo estableció. Aleluya. Y lo que Dios establece resulta en beneficio. Sí, amén. En beneficio. Lo que el hombre inventa no trae ningún beneficio. Así es, amén. Aunque el hombre lo abrace y lo haga doctrina, lo haga enseñanza, pero no tiene beneficio. Es solamente una religión. Religión es un conjunto de prácticas. Un conjunto de prácticas. Un conjunto de creencias y prácticas. Un conjunto de creencias y prácticas. Hasta allí nomás. El hombre se muere creyendo y practicando cosas que no le están beneficiando. Así es. La religión es todo. Sí. La religión lo que hace es entretener al hombre. Buena. La religión es experta en entretener a la gente. Para mientras la gente se muere y se va al infierno. Sí. La religión. Es por eso de que el evangelio no es religión. Aleluya. El evangelio es poder de Dios Sí. para salvación. A Sí, todo amén. aquel que cree. Bendito Hay que sea creer Dios. Sí, para que el amén. evangelio venga a salvarnos. Poderoso. Si no creemos, el evangelio puede estar ahí a nuestro lado. Y si no creemos en el evangelio, no nos va a salvar. La decisión es muy personal. Aleluya. Cada quien tiene que hacer la decisión. Sí. Cree en el Señor Jesucristo, se salva. No cree, se pierde. O sea que solamente oír no lo salva. ¿Cuántos no han oído el evangelio? En los tiempos en que vivimos, ¿habrá alguien que no ha oído el evangelio? Hablando de aquí, de todo el continente de las Américas. ¿Habrá alguien que no ha oído el evangelio? No, todos han oído el evangelio. Gloria a Dios. Ahora, hablando de algunos países, el continente Asia y allá el Medio Oriente, es posible de que haya personas que no han oído el evangelio, porque los presidentes han establecido su propia religión y no están dando lugar a que el evangelio llegue. Pero esta gente podrá tener excusa al final, ¿no? No. A como andan las cosas, el evangelio lo pueden oír. Aunque esté prohibido, lo pueden oír a través de las redes cibernéticas. El evangelio puede llegar hasta lugares donde no está siendo predicado el evangelio. Pero ¿qué hace la gente? No le da importancia. Entonces estamos viendo acá de que el bautismo de Juan sí vino de parte de Dios. No era meramente una tradición. Y esto usted lo que se queda leyéndolo en todos los evangelios. Marcos y Lucas. Miremos lo que dice en el libro Hechos. En el libro Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1. O sea que el bautismo de Juan se menciona. ¿Por qué el apóstol Pedro en 2 ocasiones hace mención del bautismo de Juan? Porque Pedro estaba
y seguro de que el bautismo de Juan había venido de parte de Dios. Es por eso de que a él le nace o el Espíritu Santo le trae a memoria lo inspira a hablar del bautismo de Juan. Hechos 1. Esto es tiempo después, o días después, que el Señor Jesucristo ha ascendido al cielo. Todavía, ya los apóstoles ya tienen el mandamiento dado directamente del Señor Jesucristo. Mateo 28:19, tienen la orden de ir por todas las naciones. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí ya no es solamente para Israel. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El mandamiento dado. No solamente para Israel. El bautismo de Juan fue dado. Dios lo da solamente para el pueblo de Israel. Mas el bautismo que el Señor Jesucristo ordena ya no es solamente para el pueblo de Israel, sino que es para todas las naciones. Pero como recién Jesús ha sido crucificado, o estamos hablando muerte, sepultura y resurrección de Cristo el Señor, y luego dice de que en el capítulo 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido, o sea, después de haber sido crucificado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, todavía está el tiempo. Ya Jesús para este entonces ya ha muerto, ha resucitado. Se apareció a los discípulos con pruebas indubitables. O sea, esto diciendo de que es ciertísimo. Usando la palabra certidumbre o certeza. Convincente. Que convence. Positivas, que es cierto o real. O sea, positivo, que es cierto o real. Nadie puede decir lo contrario. Jesucristo resucitó, murió y resucitó. Ahora, recién se ha dado la ascensión de Cristo al cielo en presencia de los discípulos. Lo vieron. Y en obediencia al Señor Jesús, que les dijo de que no se fueran a salir de Jerusalén sin antes ser investidos con el poder desde lo alto. Y que le iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en
en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Pero la recomendación estaba de que no salieran de Jerusalén sin antes ser investidos con el poder desde lo alto. O sea, hablando del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Ellos se van al templo y suben al aposento alto. Y se dice en el versículo 15 de que eran como 120 en número. 120, el grupo que estaba en el aposento alto. ¿Qué estaban esperando? La promesa. La promesa. Entonces fue en ese tiempo de espera que algunos dicen de que fueron 10 días que ellos esperaron. Pero si usted no escudriña, usted va a creer de que fueron 10 días. Pero la realidad, lo que ellos esperaron fueron 7 días. Más el día 50, o el día en que el Espíritu Santo vino, ya es el día octavo de espera. Pero el tiempo que ellos esperan, o el tiempo que ellos están en el aposento esperando, fueron 7 días. 7 días. No fueron 10, fueron 7 días. Y no estamos violentando la Escritura. Como no es el tema, tenemos la cita para mencionar, pero no es el tema para desarrollar hoy. Estamos tratando el tema, el bautismo de Juan. Entonces ya vimos de que en los días de espera, que dice los detalles de que estaban como 120 en total, en número. Y fue en ese entonces donde Pedro se levantó. En aquellos días, los días que estaban esperando, los días de espera. Estaban esperando la promesa. Estaban esperando ser investidos con el poder desde lo alto. Ser llenos. La palabra llenos es lo mismo que bautizados. Bautizaron. Estaban esperando ser bautizados con el Espíritu Santo. Miraremos todo esto en una prédica por aparte. Entonces, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. O sea, se destruyó, pues. Lo que el evangelista y los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, hablan de que se ahorcó Judas. El 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues,
que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, de los que estaban ahí, los 120, habían hombres que habían estado desde el principio. Habían estado siguiendo a Jesús. Solo que no se les dio cargo, no se ven que hayan sido apóstoles, o quizás fueron parte del grupo de los 70 que fueron a predicar, pero allí estaban ellos, no se apartaron. Dieron seguimiento a todo el tiempo de los 3 años de predicación del Señor Jesús. Entonces está diciendo, es necesario pues que de estos hombres, o sea, no podemos salir afuera a buscar, del mismo grupo que está aquí, seleccionemos a uno para que reemplace a Judas. Y así fue. El punto a marcar es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. El punto a marcar es de que todo el tiempo, de la predicación del Señor Jesús, que dura 3 años, en todo este tiempo, el bautismo que ha estado funcionando en todo este tiempo es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan ha estado siendo efectivo, ha estado funcionando, ha estado siendo beneficio o ha estado beneficiando a muchos, no pocos, a muchos. Ahora, del día o de Hechos 2 en adelante, termina o deja de ser efectivo el bautismo de Juan, que venía a ser para perdón de pecados. Al ser sumergidos en el agua, la persona recibía el perdón de pecados. Fue efectivo hasta Hechos 2. De Hechos 2 en adelante ya no está siendo efectivo. Fue un bautismo que Dios da temporalmente. Así como la ley, Dios la dio temporalmente. Aunque pasan muchos años, pero vino un tiempo en que terminó. O sea, el culto, todo lo que tiene que ver con lo ritual, lo litúrgico, las liturgias que se venían haciendo terminó. Da espacio al bautismo de Juan temporalmente y luego entra en vigencia el bautismo que Jesucristo ordenó en Mateo 28, 19. Y es el que ha estado por todos los tiempos, ya 2000 años y más. O, por no decir casi 2000 años. Ya por casi 2000 años. El bautismo que ha estado en todo el tiempo, en este tiempo de casi 2000 años, Mateo, hablando del bautismo en agua. Hablando del bautismo en agua, Mateo 28, 19. No hablando del bautismo de Hechos 2:38. Un bautismo en el arrepentimiento. Un bautismo interno en el arrepentimiento
para perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Nada que ver con bautismo en agua. Esto sería una prédica por aparte. Pero hablando de bautismo en agua, termina el bautismo de Juan y entra en vigencia el bautismo que el Señor Jesucristo ordenó. Bautismo en agua, Mateo 28, 19. Y no hay vuelta. No hay otra forma. Mateo 28, 19 es la única forma que hay. Y no lo podemos confundir con Hechos 2:38. Vamos a hacer la diferencia con la ayuda de Dios. Ahora, estamos viendo acá de que cuando Juan comienza a bautizar y todos los 6 meses que él estuvo predicando y continúan los discípulos del Señor Jesús bautizando a los nuevos conversos, de la misma forma como lo hacía Juan, bautismo en agua para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y fue entonces, y con esto vamos a terminar, aunque la prédica es para continuar por 1 hora o más, pero por razones de que ya estoy agotado y que ya mucho tiempo ustedes ahí sentados, mejor vamos a hacerlo en otra parte. Vamos a hacerlo en 2 partes. Pero no sin antes mencionar de que con el bautismo de Juan, y le voy a leer un versículo más para que tengamos una luz bien clara. En el Evangelio Mateo 3:16. Y con esto lo vamos a dejar, vamos a cerrar la prédica por hoy, quedando la continuación. Mateo 3:16. O leemos del 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto quiere decir, así cumplamos todo lo que está ordenado por mi Padre, Jehová de los ejércitos. Juan, entendiendo de que era la orden así, o esa era la voluntad de Dios, entonces dice, le bautizó. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Ahí está el bautismo del Señor Jesús. ¿Qué leímos en Hechos 1:22? Comenzando desde el bautismo de Juan. Comenzando. ¿Usted entiende la palabra comenzar? Es un inicio. Es un inicio. Comenzar es inicio. Es comienzo. O es un comienzo. Un arranque, un principio.
Al carro le ponen la parte que se llama start. Start. En inglés, start. También se dice motor de arranque. Motor de arranque o start. ¿Qué es lo que le da el inicio al motor para que arranque? Entonces acá vemos comenzando un inicio desde el bautismo de Juan. ¿Qué es lo que está diciendo con todo esto? Que se abre un nuevo tiempo. Se abre un nuevo tiempo. Termina el tiempo de la ley y comienza el tiempo de gracia. Mencionábamos que han pasado 7 tiempos o 7 periodos de tiempo, lo que en palabras teológicas se le llaman dispensaciones. 7 dispensaciones, que lo que quiere decir es 7 periodos de tiempo. Para mencionar, la primera, el tiempo de inocencia. 2, el tiempo de conciencia. 3, gobierno humano. 4, promesa. 5, ley. Gracia. 6. O sea, claro está de que con el bautismo de Juan, es más, cuando Jesús es bautizado por Juan, comienza aquí esto es bien importante. Y siempre digo de que lo bueno queda para de último. El bautismo de Juan, ya dije que era un bautismo dado por Dios. Y que al ser bautizado el Señor Jesús con el bautismo de Juan, con el bautismo que Dios había dado a Juan para que lo hiciera de la manera como lo hacía, ahí comienza el tiempo de gracia. Ahí comienza el tiempo de gracia. Porque gracia comienza con los eventos del Nuevo Testamento. Es un evento el que estamos viendo aquí que Juan esté bautizando. Son eventos. Son eventos gloriosos y que nunca dejarán de tomarse en cuenta. Nunca dejaremos de leerlo porque son eventos que trajeron gloria, la misma gloria de Dios. Entonces ahí comienza el tiempo de gracia. Bautismo de Juan, o sea, hasta Juan llegó la ley y los profetas. O sea, se cumplen dos periodos de tiempo. Tiempo de la ley y tiempo de los profetas. Terminan hasta Juan. Ahora, con el bautismo de Juan, comienza el tiempo de gracia, en el cual estamos hoy. Hoy estamos en el tiempo de gracia. Y por gracia estamos siendo salvos. Por la fe en el Señor Jesucristo. Tenemos las citas, pero no lo vamos a adentrar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente ya les dejé, dimos el enfoque y nos deja una luz bien clara de que el tiempo de gracia comienza con el bautismo de Juan. Lo repito porque esto siento que me llena y que me satisface. El tiempo de gracia comienza con el bautismo de Juan. Y luego se queda. El tiempo de gracia no ha terminado. Terminó el bautismo de Juan. Y ya se empieza a bautizar tal como el Señor Jesús lo mandó en Mateo 28:19. Y es la manera como lo venimos haciendo. Lo han venido haciendo en todos los tiempos los hermanos. Y lo continuamos haciendo hoy de la misma manera y no cambia.
y no se ve de que va a haber un cambio. Todo el tiempo que la iglesia esté aquí en la tierra, el bautismo dado por el Señor Jesús, la ordenanza dada por el Señor Jesús en cuanto al bautismo en agua, Mateo 28, 19. Esta fórmula o esta forma de bautismo no cambiará todo el tiempo que la iglesia esté aquí en la tierra. Será la misma forma. Será la misma manera. Y no lo podemos cambiar. Pero como estamos hablando del bautismo de Juan y que no terminamos todavía, quedándonos una buena parte, y luego hablaremos del bautismo, Hechos 2:38, es un bautismo interno, un bautismo espiritual, nada que ver con bautismo en agua. Y luego hablaremos del bautismo en agua, Mateo 28, 19. Pero no sin antes hablar del bautismo que Juan mismo anunció, de Espíritu Santo y fuego. Está esa otra forma de bautismo que ya no está. O sea, vamos a verlo cuando se cumple. Y si está en vigencia todavía, el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y adelanto, no está ya en vigencia. Son prédicas que están ahí a continuación. Pero por hoy ha sido todo. Vamos a terminar. Jehová de los ejércitos continúe bendiciendo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Con permiso.